Bueno, esta es mi tercera grabación, mi tercera entrevista. Este caso es con mi hermano, con Joel, para el trabajo de fundamentos de ciencias sociales, de reconstrucción histórica y de reconocimiento personal, ¿no? A través de la otredad. Em, bueno, Joel, si quisieras darnos una aproximación a quién eres, cómo te definirías, sí, una pequeña introducción de ti. Bueno, mi nombre es Joel Ramírez, tengo 26 años, estudio ingeniería civil de noveno semestre, no sé, hombre, cis y ya. Vale, Joel, entonces dices que tienes 25 años, o sea que naciste en el 1999, ¿verdad? Sí, 26. Bueno, ¿tú, tú sabes qué estaba ocurriendo en ese año? ¿Sabes más o menos cuál era el contexto histórico del 99? ¿Algo Mm, destacable? no sé, pues quizás la crisis por el cambio del siglo y pensaban que se iba a acabar el mundo, que las computadoras iban a fallar. Eso es como lo que tengo más presente. Pues no sé, en política nacional, quién debía ser, bueno, antes de Uribe y francamente, no sé, me imagino que el conflicto era muy fuerte en ese tiempo. Sí, claro. Bueno, entonces tú naces en Bogotá, ¿cierto? Em, Ujú. bueno, aparte del contexto histórico, ¿cómo crees que es el contexto en el que naces, ¿no? El familiar. Bueno, pues ya por lo que me han contado mis papás y eso, pues era un contexto más bien complicado, tanto en temas de relación y en relación entre mis padres pues el tema económico. Mi papá se encontraba estudiando aún en el SENA para ser técnico automotriz y mi mamá trabajaba en una flora. Ellos todavía no vivían juntos. Mi mamá vivía en una casa conexa a la casa donde vivía mi papá y pues de enterarse, cuando se enteran del embarazo donde yo venía, mi mamá ya tenía 5 meses de embarazo, por lo cual pues era bastante como complejo, fue bastante sorpresivo y los tomó de la nada. Entonces, de manera económica pues no contaban con los recursos para tener ya un segundo hijo y pues hasta donde tengo entendido, pues los tomó bastante en crisis y fue como muy difícil para ellos sobrellevar ese embarazo. Claro, bueno, saliendo como de esta parte como del núcleo familiar instantáneo, ¿en qué contexto familiar más amplio crees que naces? ¿Cómo crees que es la relación en ese entonces con tus abuelos? Cómo se desarrollaban las dinámicas familiares en ese momento? Básicamente lo que me han contado, no sé, digamos, mi abuela materna, eh, mi abuelo materno había muerto durante el embarazo, mientras mi mamá estaba embarazada de mí, entonces pues ya no importaba. Mi abuela materna, francamente no tengo el contexto, no sé, probablemente también se preocupó, ya pues ya había sacado a mi mamá de la casa y demás, y mis abuelos que eran los que vivían con mi papá, eh, pues mi abuelito seguramente tenía una situación más holgada económica, entonces pues hasta donde se ofreció pues como a apoyar económicamente a mis papás y pues eso como que les trajo tranquilidad y me imagino que mi abuelita pues también pues se acomoda a la situación. No sé, pues me imagino que fue difícil para todos, pero me imagino que ellos sí brindaron apoyo. Claro, entonces, resumiendo, ¿crees que naces en un contexto familiar, pues, pese a sus dificultades, bastante consolidado, ¿no? Bastante fuerte, pese a todo, con las dificultades económicas, pero con una familia bastante, pues, a- eh, Pues no sé, porque mis papás todavía no habían formado un hogar, o sea, no vivían juntos.
como te contaba, mi mamá vivía en un apartamento, en una casa con la vecina de donde vivían mis abuelos con mi papá. Entonces, a partir de eso, del embarazo, fue que ellos tomaron un apartamento de la casa de mis abuelos y se fueron a vivir pues ya juntos con la primera hija de ellos y ya pues consolidaron su hogar. Ok, vale. Ya hablando como de la infancia temprana, de tus primeros años de vida, ¿tú cómo crees que era tu relación, pues como en el núcleo familiar inmediato, ya sea con tus padres, con tus abuelos, primos, no sé? ¿Cómo crees que era esa relación con quienes tenías como más afección, con quienes te consolidabas más como, como tú eras? Em, no sé, el círculo, el núcleo familiar inmediato, pues termina siendo más amplio, pues mis papás, mi hermana, mi primo Steven, eh, y en esa casa también vivían unos tíos y pues mis abuelos. Entonces, pues era harta gente al final la que vivía en la casa. Yo siento que era un vínculo bastante íntimo, me sentía muy cómodo, como no me sentía como cohibido en ningún tipo de espacio, a pesar de que la casa se dividía en varios apartamentos, todos estaban completamente abiertos para pues, el resto de la familia. Entonces no me sentía cohibido en ningún tipo de espacio, me sentía muy consentido. No sé, sobre todo por mi abuelo pues en esa época ya estaba pensionado, entonces según recuerdo pues siempre estaba en la casa, siempre pues nos daba como para dulces, para comer helado, siempre cuando salíamos a jugar a la calle con mi hermana y mi primo, eh, pues nos daba, estaba ahí pendiente. Me acuerdo mucho de jugar muchísimo pues con mi hermana y mi prima porque siempre estamos ahí los tres y pues jugábamos en la terraza en esa casa y siempre nos la pasamos pues los tres. Claro, entonces eh, tienes como estas figuras bastante marcadas. ¿Tú creerías que tienes o en ese momento de tu vida tenías una conexión más amplia, más certera con alguno de estos de tus padres? Pues me imagino que como mi papá trabajaba, pues ya después de que yo nací, él consiguió un trabajo, entonces empezó como un trabajo más cómodo porque terminó sus estudios. Entonces mi mamá se dedicó pues a cuidarnos y pues me volví pues evidentemente más o crecí siendo más cercano a mi mamá porque era la que estaba presente mayor tiempo. Vale. Bueno, entonces, eh, eh, como eso en los primeros años de vida, ¿qué sigue después de esa primera infancia? ¿Crees que hay un punto que defina como el paso a una niñez un poco más avanzada o algo importante? Pues no sé, un cambio importante como en mi vida fue cuando mis papás compraron la casa, entonces nos fuimos a vivir los cuatro ya solitos, mis dos papás, mi hermana y yo, y pues ya se sentía como pues mucho más solo, por lo que pues no estaban como mis abuelos ahí todo el tiempo. Eh, Hubo un mes, como un mes que mi mamá volvió a trabajar, pues no le funcionó pero estábamos como solos con mi hermana, entonces me acuerdo mucho de llegar del colegio y pues estar los dos solitos mientras llegaba mi mamá. Entonces sí, fue una época bastante complicada. Al principio estábamos en jornadas contrarias con mi hermana, entonces yo tenía que pasar un tiempo solo cuando mi mamá se iba a trabajar. Entonces sí me costaba mucho, lloraba y demás, porque pues mi papá sí se fue a trabajar, eso no fue mucho tiempo, pero yo creo que fue como esa transición de la primera infancia, fue justo como a los 5 años, entonces fue como justo esa transición y pues iniciar el colegio y toda esa, entonces siento que fue ese como punto que marcó el final de la primera infancia. Vale.
Em, bueno, entonces empezamos como esta segunda infancia después de un momento de transición, pues un poco complicado, ¿no? Como aprender cómo a estar solo. Eh, ¿Cómo comienza entonces esta segunda etapa? ¿Cómo comienzan a transformarse estos vínculos familiares? No, pues yo pues siempre había sido dependiente de mi hermana, yo creo que era la persona más dependiente. Siempre tenía que como dormir con ella, que ella me leyera, para poder conciliar sueño, dormir como acostado en la misma cama. Cuando sentía miedo pasaba a la cama de mi hermana. Dormíamos en el mismo cuarto siempre. Eh, ya pues en esa y como en ese nuevo entorno que estábamos experimentando, lo que hicimos fue como conseguir, pues, volvernos amigos del resto de niños del conjunto. Eso fue muy divertido, como abrirse a otras personas. Pues ya fue justo la etapa en la que uno como que aprende a patinar, sale como más de noche después del colegio. Entonces se sentía bastante divertido y dentro del conjunto pues era bastante pues seguro, por lo que es un conjunto de y, y ya entonces creo que en esa etapa ya lo que se hizo fue consolidar mi relación pues más íntima con mi hermana y pues ya tengo más recuerdos de esa época por lo que era más grande. Claro, entonces como que comienzas a tener conciencia y comienzas a tener recuerdos. Eh, bueno, ¿y cómo fue pasando el tiempo en esa época, ¿no? ¿Qué comenzó a suceder en esa infancia un poco más tardía? Bueno, pues ya pues tengo en la cabeza a mi papá mucho más presente. Quizás no sé, le tocaban turnos diferentes a la empresa o por lo que tengo más memoria, pues ya me acuerdo mucho más de compartir tiempo con mi papá. Eh, Adicional, pues mis papás estaban pagando la casa, estaban ahorrando pues para la ampliación. Entonces, a pesar de que pues ya teníamos una situación económica mucho más cómoda, eh, ahorrábamos mucho. Entonces tengo como varios recuerdos como bastante de las dinámicas familiares. Entonces como el taco de galletas que trae 16 galletas, éramos cuatro, entonces nos desayunábamos cada uno cuatro galletas. No podíamos más porque pues ese era el desayuno, el ahorro era eso. Pues comíamos mucho un platón de pasta con salchichón. eh, entonces en eso se veía mucho el ahorro. Yo comía dulces y eso, pero porque mis abuelos nos mandaban al mercado. Pero sí, esas como las dinámicas. Ya, pues ya pasó tiempo y pues ya entré como al colegio, ya mi papá me llevaba al colegio en la jornada de la mañana y demás. Vale. Em, bueno, pues hablando con mis papás, entonces, pues hay un punto en común y es la fractura familiar, ¿no? Hay una fractura familiar con la pérdida, ¿no? Con la muerte de Alejandra. ¿Tú cómo experimentas eso? Pues mm, yo lo, yo lo viví desde la culpa. Entonces, ¿por qué? Porque yo estaba jugando con ella. Entonces, pues como relatando la situación, bueno, nosotros entramos, yo no me acuerdo a qué curso, yo entré, si no estoy mal, fue como a segundo, a tercero, y pues ella iba 2 graditos adelante que yo, pero entramos al mismo colegio en la misma jornada, fue el primer año que pasó. Entonces, como que fuera del contexto, pues ya en la casa compartíamos tiempo en el colegio, como que la veía en el recreo y eso. Pues cada uno como en sus cursos, evidentemente, pero pues podíamos como compartir otros contextos, pues ya nos llevaban juntos al colegio y nos recogían a los dos juntos. Entonces, había pasado poco desde el inicio del año escolar y pues fuimos a jugar en esa casa, pasó el accidente. Entonces, ¿qué pasó? Ella eh, tiramos el trompo en esa casa, rebotó y se fue al tejado del lado. El muchacho de la casa, que se llama Brandon,
subió y se pasó de una vez la barda y se subió al tejado a buscarlo. Y nosotros dos nos quedamos un instante ahí. Y entonces ella me dice como, ¿puedo ir? Pues ella nunca me pedía permiso porque pues ella era la mayor. Pero en ese momento pues lo hizo. Entonces yo le dije como, pues sí. Y entonces nos subimos ambos al tejado y ella iba como unos pasos detrás de mí y escuché que pues que se cayó. Volteé a mirar y la vi acostada boca abajo sobre la teja de plástico. Y entonces vi ese instante en que la teja se dio y me tiré a ayudarla, sin embargo, pues pues no alcancé. Entonces, pues después le avisé a mi mamá, la fuimos a buscar, vi cómo la levantaron, cómo estaba sangrando, eh, cómo eh, después vi cómo mi mamá salió corriendo con ella cargada y yo me quedé con la dueña del, bueno, quien vivía en ese apartamento, era una amiga de mi mamá. Y y nos fuimos detrás de ella porque primero la llevaron como en un camión. Bueno, no tengo. Entonces es un poco borroso, pero después resulté en la ambulancia donde estaban trasladando a mi hermana escondido debajo de la guantera, porque en las ambulancias no pueden ir niños al frente. Pero pues terminé ahí en la clínica. Cuando llegamos a la clínica, pues mi mamá ingresa con mi hermana, pero a mí no me podían entrar, entonces yo me quedé solito así parado en una pared enfrente de la clínica mientras venía alguien por mí. Entonces ahí llegó como la amiga de mi mamá y pues nos acompañó y estuvimos ahí varias horas hasta que llegó mi papá. Mi papá pues ni siquiera saludó, sino entró a la clínica y de una vez entró. Y ya eh, eh, cuando nos dieron la noticia, mis papás se quedaron y yo me fui para la casa con esa muchacha y me llevaron ahí. Entonces pues también vi como cuando eh, le dieron la noticia a mi abuela, porque pues fuimos los primeros en llegar a la casa. Mi abuelita justo le tenía una muñequita nueva, pues vi como todo ese drama. Pero sí, yo viví, al principio me sentía muy, muy, muy culpable porque yo le había dicho que sí se podía subir y que no la podía, y no la logré alcanzar. Entonces desde ahí yo viví ese episodio. Claro. Entonces te comienzas a sentir culpable como en esta transición de primera infancia a como a segunda infancia. Em, entonces, eso era otro que te quería preguntar, si tuvieras que mencionar un recuerdo bastante conciso de esa época, ¿sería este o preferirías mencionar otro? Pues evidentemente fue como el episodio más que más marcó la infancia. Sin embargo, no lo tiendo a traer tanto a memoria ahora, quizás antes un poco más, pero usualmente cuando pienso en mi infancia pienso más es como en los momentos de juego, no sé si es por nostalgia o porque uno evita como los episodios dolorosos. Sin embargo, siempre que pienso en mi infancia, pienso más como en eso, en cuando jugaba con ellos, con mi hermana, con mis primos. Pienso más en esos momentos. Vale, y entonces, ¿cómo es esta transición de estar, pues ya habías experimentado un poco lo que era estar solo cuando Aleja no estaba en la casa, cuando tenías que estos momentos solo en la casa? ¿Cómo fue ya no estar solo un par de horas, sino estar solo pues bastante tiempo? O no ser el único niño. Pues, pues ya cuando ya muere y deja de estar, yo empiezo a, a usar todo lo de ella. Entonces, digamos, como que yo empecé como a dormir en su cama, a usar su bicicleta, eh, así como yo me imagino que para sentirla cerca. Sin embargo, yo en muchos momentos, bueno, eso es una época en que la casa estaba muy vacía, no porque no hubiese nadie, pues mi mamá estaba ahí. Sin embargo, mi mamá no se levantaba, no hablaba conmigo, no hablaba con nadie, no cocinaba, pues
sufriendo su luto. Mi papá lo sufrió trabajando mucho, no me acuerdo en esa época de verlo mucho en la casa. Eh, no me acuerdo, y pues yo, pues básicamente solo. Iba como pues al colegio y regresábamos, pero no, me llevaba a mi abuelo y me recogía a mi abuelo y el recorrido era como me llevaba, me recogía del colegio, pasábamos a la casa de ellos, ahí ellos pues preparaban como, o sea, mandaban como ollas pues, de comida pues para mis papás y las llevaban a la casa porque yo no me acuerdo de mi mamá cocinando o algo así. Me imagino que probablemente sí lo hizo, pero no lo tengo muy presente. Eh, yo en estos meses posteriores a la muerte de mi hermana no me sentí como tan mal, no creo que no sufrí tanto el luto porque yo seguía hablando con ella, yo la veía, yo jugaba con ella, entonces no me sentí solo de inmediato, sino fueron ya meses después que pues que ya nos despedimos definitivamente y, y nos y ya estuve solo pero más tranquilo, ya como asimilando la falta de ella, porque pues como había hablado tanto con ella, jugado tanto con ella pues cuando ya la noche que ella muere, yo me soñé con ella como si fuera un ángel y pues me había prometido que no me iba a dejar solo y que siempre iba a estar conmigo. Eh, junto como con sus muñecas favoritas, que fueron pues las muñecas que se metieron al ataúd de ella, porque pues yo comenté este sueño, para mí, yo la noche en que ella murió, pues sí me habían dicho que había muerto, pero seguramente no entendía qué significaba exactamente eso. Entonces comenté el sueño y pues la vistieron bastante parecida a como yo la había soñado. Y metieron al ataúd las Barbies que yo había visto en el sueño. Y ya como la última conversación que tuvimos, después de meses después de que ella murió, pues me dijo que ya se tenía que ir, que me quería mucho, que me amaba, que no, nunca iba a estar solo, y, y pero que ya no podía seguir jugando conmigo. Me dijo así que ya no podía jugar más conmigo. Y la dejé de ver y dejé de hablar con ella. Y creo que desde entonces solo he soñado con ella una o dos veces, pero no he vuelto a tener como una experiencia así similar. Vale, ¿tú crees que este avistamiento con ella como un ángel, como este sueño que tienes con ella y esta manera en la que hablas con ella incluso después de la muerte y como ella se despide de ti después de un tiempo, ¿tú crees que eso tiene que ver algo en tu yo actual, en tus creencias? ¿Crees en Dios? ¿Cómo experimentas esa conexión espiritual? Si es que la tienes. Bueno, yo pues de pequeño lo creía muy vivido y bastante normal. Sin embargo, ya más grande, yo siento que mm, no creo que haya sido una experiencia eh, milagrosa o religiosa, algo así, sino que creo que fue más un mecanismo de defensa pues generado por mi cerebro para no, pues como para no sentirme tan solo, porque en esa época, o sea, como te digo, en mi casa habían personas, pero no había interacción entre las personas, no se escuchaba un ruido, no se escuchaba eh, una conversación, no se escuchaba absolutamente nada. Mi casa era una casa completamente silenciosa. Entonces, para no sentir esa falta o sentir el abandono, quizás mi cerebro, el de un niño, pues generó este tipo de situaciones para eso. Yo le hago un símil como a los amigos imaginarios. Entonces, en esa época, en esas edades, usualmente los niños tienen como amigos imaginarios, pues yo, el mío era mi hermano. Ok, Entonces, ese es el símil que yo hago. claro. Bueno, entonces después de que experimentas como esta despedida final, ¿qué sucede en tu vida después de esto? ¿Qué pasa?
Bueno, pues yo ahí empecé como a, pues ya a sentir la soledad, ya como que lloraba, eh, porque sentía culpa, porque pues ya no la iba a volver a ver y sentía que era por culpa mía. Entonces como que sí, yo al principio no lloré, ni siquiera en el velorio de ella, pero en esa época sí me acuerdo de haber llorado mucho por no tenerla junto. Y sobre todo porque ya no la veía, entonces ya se hizo como real el, la muerte de ella. Y pues en esos momentos como que mi, mi mamá ya se había recuperado un poco. Ella cuenta, porque yo quizás sí me acuerdo de la conversación, pero no sé si es mis recuerdos o la visualización de lo que ella me cuenta. Eh, ella cuenta que un día pues simplemente le subí al cuarto de ella donde ella estaba acostada y le dije que tenía que levantarse porque yo seguía vivo y yo necesitaba de ella. En esa época mi mamá ya estaba un poco más animada, ya me acuerdo de más movimiento en la casa. Mm, Me acuerdo pues de que pues yo pues estaba como con más juguetes y eso. Eh, y pues como que ya se habían eh, librado muchas cosas de ella, ya se habían deshecho de muchas cosas de ella. Eh, mis papás eh, desde el principio me delegaron el derecho, me dieron el derecho de elegir qué hacer con las cosas de mi hermana, fuera de la ropa y eso. Entonces, pues yo conservé todo, o sea, eh, conservé su bicicleta, su cama, pues yo dormía en ella. Entonces, lo que empezó como a salir fueron mis cosas, o sea, mi bicicleta, posteriormente mi cama, porque las que seguíamos conservando es las de ella. Entonces esta época ya, bueno, entonces como una vez de esas que estaba llorando, mi mamá se acercó y me preguntó, pues me dijo que yo no había tenido la culpa. Eh, esa conversación me ayudó mucho, como a eso, pero sin embargo yo seguí sintiendo esa culpa, yo creo que hasta la adolescencia un poco más, pero sí, esa conversación me ayudó mucho como a superar eso. Ya poco después de eso murió mi mamá. Yo no era tan cercano a ella. Sin embargo, seguía siendo mi abuelita y la amaba mucho. Entonces, también me dolió mucho esa muerte porque en los últimos meses, como que la familia ya estaba retomando su ritmo. Habíamos salido mucho con ella, como llevarla a caminar porque estaba muy enfermita. Entonces, habíamos salido mucho, como los cuatro. Y entonces, de repente, o bueno, no tan de repente, pero muere, entonces otra vez se siente como ese silencio en la familia. Entre la muerte de mi hermana y la muerte de mi abuela pasó solo un año, casi que exacto, entonces pues se sintió muy reciente, muy, muy seguida a la muerte de mi hermana. Claro, entonces comienzas a experimentar como esto y de todas formas comenzar a ser consciente de un concepto bastante pues complicado igual de la muerte, ¿no? Y de que no se va a volver a ver a esa persona. Después de la muerte de la mamía, ¿qué crees que contempla tu vida más? O sea, ¿cuál es lo siguiente más importante en tu vida? Y bueno, después de la muerte de mi mamá, pues esta muerte, la verdad, yo la lloré en el funeral, pero creo que ya entendía que era la muerte. Y pues, que tenía como 7 años. Y pues como un episodio especial de esa época es que yo cumplí años, porque ella murió eh, el, el 13 de julio y se hizo no, se murió el 12 de julio y se hizo el entierro el 14, el día de mi cumpleaños. Entonces, ese cumpleaños pues fue bastante particular porque pues no muchas personas lo querían celebrar. Sin embargo, mis padrinos, o sea, mi tío Rodrigo y la mujer de él en ese entonces, pues organizaron en su apartamento una partida de torta y fue
pues bastante especial. Yo pues, tampoco me sentía muy feliz, pero pues ahora siento que fue un detalle muy bonito esforzarse para eso. Después de eso, eh, pues a mi mamá le costó mucho. Sin embargo, pues ya yo no sé si ya había generado como un poco de insensibilidad, pero ella pues tramitó la muerte de su madre mucho más fácil. Y ya después, lo siguiente a eso fue, pues no sé, años, no años, sí, como un año larguito, normal, como intentando llevar una vida, yo asistiendo al colegio, normal, llevando tareas, mi papá llevándome al colegio. Ya el siguiente episodio importante fue, yo quería un hermanito y pues como que empecé como a insistir en eso con mis papás. Sin embargo, mi mamá no quedaba embarazada, mi mamá también quería mucho otro hijo. Mi papá, pues no sé cómo lo vivió, francamente. Nunca, creo que no, pues la verdad, como, no sé qué tanto quería a otro hijo. Eh, y eh, pues ahí lo más importante, el 24 de diciembre me compraron un perrito, se llamó Billy, me acuerdo, muy bonito. Es como otro momento que a mí me encantó. Eh, yo quería mucho ese perrito. Y pues como que tuvimos nuestros meses de entretenimiento construyendo la casita del perrito, adaptando la casa para el perro, creándole como un espacio especial para él, comprándole pues los peluches para que se adaptara, le pagaron como un entrenador, entonces como entrenando el perrito y todo eso. Y ya un par de meses, yo creo que uno o dos teníamos el perrito. Mi mamá se enteró que había quedado embarazada, entonces pues, evidentemente fue una alegría enorme. Me acuerdo exactamente ese momento porque mi mamá tenía una amiga y en ese momento se me daba el nombre, sin embargo sí la tengo muy presente. Ella me fue a recoger al colegio, una amiga, y yo estaba pues en esa casa, Angélica se llama, Angélica. Entonces esa casa es bastante cercana al colegio. Entonces simplemente fue a recogerme, ella tenía como dos hijos que eran contemporáneos conmigo. Entonces simplemente estábamos jugando, ella vive justo enfrente de un parque, entonces bien. Y llega mi mamá y da la noticia allí y mi mamá me abraza, saltamos juntos y ya se sintió muy bonito. Entonces los siguientes meses ella se enteró como a la tercera semana de embarazo. Entonces fue un embarazo muy largo y los siguientes meses fueron literal, que el baby shower, que comprar juguetes para el bebé, que pues salir con el perrito, pero básicamente todo fue como pues vivir ese embarazo que creo que lo vivimos como en familia. Los cuatro muy, muy emocionados, mi papá súper emocionado comprando juguetes, eh, consiguiéndole cuna, cobijas, el baby shower, ropa embarazada, de todo. Bueno, entonces vemos que te dan la noticia con Angélica y se te marca pues bastante ese episodio. Y por lo que cuentas que mis papás ya andan bastante emocionados con el nuevo bebé, mi papá comprando juguetes y eso. Entonces eso implica un contexto distinto al tuyo del nacimiento. ¿Cómo crees que es el contexto de nacimiento de este nuevo bebé? ¿Cómo lo experiencias? Sí, No, como... pues de hecho se juntó con una nueva oportunidad laboral de mi papá, justo le dieron un ascenso para ser jefe de operaciones en otra ciudad. Sin embargo, como esos últimos meses antes del trasteo, que fueron como justamente los primeros meses de vida de Matías, eh, fueron de mucha abundancia, porque era un ascenso muy importante. Económicamente representó un crecimiento muy grande. Entonces, yo me acuerdo que se embarazó en general, no, y en general, el último, ya desde que nos mudamos a la casa y desde que se eh, finalizó la ampliación, pues, pues no sé si estaban holgados económicamente, pero yo ya no veía la escasez, o sea, yo ya no,
la sentía. Pues yo ya tenía juguetes, Hot Wheels, de todo. Y pues claro, Matías nace, pues a mí me acuerdo del día de nacimiento de Matías porque me va a recoger mi abuelo y esa noche me quedé con ellos. Y al otro día volví a ir al colegio y cuando regresé ya traían a Matías. Y pues lo conocí, bonito, bueno, no tanto, tenía una mancha aquí enorme en la frente, así como Avatar, así, tal cual, era grandísima. Eh, y entonces fue la novedad del bebé. Entonces con los juguetes, de consentirlo, de bañarlo, de cargarlo, eh, fue como toda esa novedad. Pero sí, Matías nace en un contexto de abundancia, yo lo diría. Además con una familia yo creo que más unida, quizás por la tragedia, pero mm, mucho más consolidada. Pues ya la relación de mis papás, ya me acuerdo que era pues sí peleaban y de todo, como toda la vida, normal, pero, pero pues ya estaban juntos en una casa, ya habían superado una crisis pues muy importante, entonces creo que ya tenían una relación consolidada y pues él nace en ese contexto un poco más favorable. Claro, Matías nace en un contexto mucho más rico, tanto económicamente como emocionalmente, como con un núcleo familiar mucho más consolidado. No, sí, claro, y como el embarazo fue tan largo, el bebé eh, nace en un contexto muy expectante, todos esperando, pues como día después de la tragedia. Entonces fue como la primera cosa que se podía celebrar. Entonces, no solo por parte de mis papás, no solo por parte mía, sino por parte de toda la familia. Yo me acuerdo que toda la familia estaba muy emocionada por este nuevo bebé. Lo veían quizás como una nueva oportunidad de volver a ser felices, quizás. Entonces, estaban muy expectantes en eso y tenían como mucha fe en que el bebé iba como a traer otras energías y definitivamente lo hizo. Entonces, sí. Y bueno, mencionabas que entonces papá como que comienza a tener tiene un ascenso y se le da la oportunidad de trabajo de irse. ¿Tú cómo experimentas como este traslado, ¿no? Igual cambiar de contexto, cambiar de ciudad, igual es crear nuevos vínculos o eh, necesitar de socializar un poco más. ¿Cómo es este cambio de burbuja social? Pues mira que a mí no se me hizo difícil para nada. Yo estaba muy emocionado por mudarme. Igual llevaba 3 meses el bebé. Estábamos como todavía en eso. No me generó ningún conflicto. Lo que sí me acuerdo mucho del trasteo. A mí casualmente creo que siempre me ha gustado como eso de empacar las cosas. Entonces estaba muy emocionado como organizando. No tanto por mudarme, sino por el hecho de hacer la mudanza. Y pues se hizo como me acuerdo mucho cómo empacar las cosas y eso. Y ya nos fuimos para Medellín. Y mi papá trajo una camioneta del trabajo y nos fuimos como detrás del camión. Eh, Estuvo bien emocionante, era como la primera vez que hacíamos como yo hacía un viaje tan largo. Eh, ya llegamos y llegamos sobre la época escolar, entonces ya había pasado como un tiempo, ya habían iniciado el año. Entonces llegamos, mi mamá me buscó colegio, lo conseguimos ahí rápido y pues empecé a estudiar bien. Tenía era como la novedad, porque pues el niño Rolo, todos paisas, y no, pues nos fue re bien. No siento yo que hice amigos muy fácil, gente que vivía muy cerca en el barrio, entonces pues yo me sentí muy cómodo en esa época, no sentí ningún rechazo ni nada. Quizás lo más alto es que yo usaba el cabello largo y pues ahí en ese pueblito como que no les convencía mucho que los niños tuvieran el cabello largo, pero pues mis papás nunca me obligaron a cortarlo, entonces más que uno o dos comentarios de la profesora
deberías cortar el cabello, pues nada, nada más. Vale, más allá de la facilidad con la que creas lazos o con la que te comienzas a adaptar al nuevo entorno, ¿crees que esa facilidad sí tuvo algo que ver? O sea, ¿fueron lazos que de verdad tuvieran como algún tipo de repercusión en tu vida? ¿Fueron lazos duraderos? Y no, ningún lazo se mantiene al día de hoy, ni se mantuvo después de trasladarme de Medellín. Sin embargo, eh, yo no siento que sea una persona extrovertida ni nada por el estilo, siempre me he considerado tímido más en esa época, pero pues fueron lazos, pues no sé, de niños, amigos de niños, y creo que pues cumplieron su cometido de hacer compañía en el colegio, de jugar los fines de semana, de salir, parchar. Cumplieron su cometido, yo creo, y nunca me sentí solo o aislado. Vale, entonces esa fue la época como en Medellín y después experimentas también otra mudanza que es la mudanza a Barranquilla. Se repite más o menos la misma historia, la facilidad, como, sí, como esta manera tan sencilla como de adaptarse o cambiar algo. Pues mudarme no me generó conflicto cuando me dijeron que nos íbamos a mudar, pues a mí me dio bastante igual. Igual, pues empacar las cosas y de todo. Sin embargo, al llegar al colegio en el que entré, el contexto era muy diferente. No solo porque la situación económica general de todos era mucho más compleja que la mía, sino que eh, pues había como este repelús hacia los cachacos, entonces que los cachacos huelen a miados, que cachaco marica, entonces fue un contexto mucho más complicado, se me complicó mucho más como generar vínculos, así fueran como superficiales, pero generar vínculos con mis compañeros de clase. No me sentía motivado a generarlos. No todos hacían este tipo de comentarios, sin embargo, desde el principio, cuando sentí como esta resistencia hacia los rolos, a mí me generó un conflicto y nunca me esforcé ni intenté hablar con alguno de ellos. Me generaban bastante como, no sé, no me generaba interés el generar amistades con ellos. Entonces así pasé básicamente esos años. Claro, entonces pasas como estos años ya adolescente, ¿no? Ya 12 años estaríamos hablando tal vez. Sí, 12, 13, 14 años. Pues sí, vivo esta época como generé vínculos, fue con la gente que vivía pues ya en el barrio donde yo vivía, porque salíamos a jugar, nos divertencia a generar como estas amistades, a generar contacto conmigo. Entonces yo creo que mi círculo de amigos era más la gente del barrio que el del colegio, francamente. Entonces ahí sí me sentía como más cómodo. Eh, no, bastante cómodo en realidad, nunca sentí rechazo mucho y ya. Vale, ¿tú crees que como que este desarrollo de vínculos bastante superficiales en esta época como de la adolescencia tuvo algo que ver en tu forma de ser más allá de la infancia? Pues yo creo que sí me volvieron mucho más introvertido porque no desarrollé quizás habilidades en esa época para socializar. Yo creo que es una época determinante y quizás es como la época que uno empieza como a explorar su sexualidad y de todo, entonces como que empecé como, pues me sentía diferente porque me gustaban los niños y demás. Entonces se, no me motiva mucho hablar eso porque pues todos como que esperaban otra cosa, o sea, incluso los como amigos preguntaban era por otras cosas, entonces no me sentía como muy motivado a hablar de eso. Y entonces, pues esta época en la que uno desarrolla esas habilidades como sociales, yo no la viví muy bien por aislarme quizás un poco yo también.
Bueno, entonces hablamos que Medellín fue como una transición bastante ligera. Barranquilla ya representa algo más complicado de pasar. Y bueno, entonces yo en Medellín soy un bebé y ya en Barranquilla comienzo a ser un niño. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo evolucionan esas relaciones? Pues, no sé, a mí siempre me gustaba como consentir a Matías, era quizás muy sobreprotector. eh, Porque pues era el bebé, me parecía tierno todo lo que hacía, me parecía chévere, creo que casi no peleábamos ni nada, pues además nos llevamos mucho tiempo, entonces quizás yo le tenía más paciencia. Y, y ya, ¿no? La relación chévere, ahí como que jugábamos y demás compartíamos y la mayor parte del tiempo supongo que en la casa y eso, pues viendo televisión, jugando, y le llevaba bastante la idea y ya, pues siento que la relación en esa época con Matías era bastante bonita, lo esperaba entre dos hermanos. Vale, bueno, y entonces como que te comienzas a sentir diferente, pero justo cuando te comienzas a sentir diferente y experimentas como esta cercanía con Matías, vuelves a Bogotá. ¿Qué tal esa reinserción? No, bueno, pues yo me acuerdo mucho de cuando mi papá recibió la llamada, yo estaba con él. Yo con el colegio no me sentía realmente cómodo, a mí Barranquilla no me gustaba, francamente, no me gustaba mucho la playa, no me gustaba mucho la ciudad. Me sentía muy ajeno a ese entorno. Entonces nosotros estábamos reparando una montacarga en Maicao, no en Maicao, en Mocoa, en La Guajira, en la frontera con Venezuela. Y literal estábamos ahí en el parqueadero arreglando la máquina cuando a mi papá lo llaman y le dicen como Erickson, te regresas para Bogotá. Eh, no, pues yo abracé a mi papá y saltamos de la felicidad. Mi papá también ya estaba harto de trabajar en la costa, de ese entorno, del tipo pues, de personas con las que le tocó trabajar. Entonces yo me puse francamente muy feliz. Esa transición pues fue como ya vuelvo a la casa, volvemos a nuestra casa, vuelvo a mi entorno. Lo primero que le dije a mi mamá fue como, mami, pues intentemos que vuelva a entrar al mismo colegio, pero el colegio en el que yo estaba pues no tenía cupo y ya no tenía como buenas referencias. Entonces mi mamá me metió a otro colegio y pues ya me sentía como más nervioso a entrar, además entré unos días después y no sé, había un problema con la matrícula, entonces no aparecía en ninguno de los cursos y entonces el primer día yo ya con uniforme de todo me pusieron a pasear por todos los octavos a preguntar como, ay, el coordinador, profe, usted tiene a Joel en la lista, profe, usted tiene a Joel en la lista y nadie me tenía en la lista, entonces pues todos los muchachos que ya llevan una semana en clase, eh, pues volteaban hacia mirar y el que no tiene curso. Entonces al final me metieron ahí en un curso X, como con los repitentes y demás, con todos los nuevos, porque en el colegio pues es así, como que hay un curso, como que mezclan a todos, pero en un curso meten a todos los repitentes y a todos los nuevos. Entonces ahí me metieron. Ya pues empecé a hacer de dónde vienes, porque llegaste tarde. Ya como que la gente se me acercaba, yo venía con una actitud más positiva. Seguía siendo tímido, no hablaba demasiado, pero mm, me volví, pues hablaba con todo el mundo. O sea, todo el mundo, nadie me hacía el feo, normal. Y ya empecé como a generar amistades como ya más a largo plazo. Vale, en este colegio, después de esto, ya como que no vuelves a enfrentar una separación de vínculos, ya no vuelves a mudarte, ya no vuelves a sentirte fuera de lo que es natural para ti. Entonces eso comienza a ser octavo, noveno, décimo. ¿Qué tal esos últimos años de colegio? ¿Qué tal, como, sí? No, pues ya muy normales, supongo, ya
otras personas, de cambiar de grupos de amigos. Normal, generar amigos, amigas que todavía tengo al día de hoy. Entonces lo vi muy bien, muy chévere, francamente. No tuve ningún tipo de complicación así que significativa. Creo que todo fueron como cosas normales, nunca me sentí reprimido, acusado, bulineado, nunca me sentí nada de eso en el colegio. Bueno, después del colegio, o bueno, ¿cómo fue esa parte de terminar el colegio? ¿Cuál crees que es la siguiente etapa importante en tu vida? Bueno, entonces ahí, pues yo, evidentemente nadie sabe qué hacer con su vida en esa época. A mí, yo tenía un profesor, el director de curso que sabía que era egresado de la Nacional. Yo no entendía ni la magnitud ni el contexto, no sabía de la existencia de la Universidad Nacional hasta grado 11, hasta el principio de 11. Y empecé como pues ya a intentar saber qué dedicarme. Entonces como que todo el mundo decía como, ay, tú eres bueno para los cálculos, para las matemáticas, debes estudiar ingeniería. Entonces yo al final dije así como, sí, ingeniería civil me parece chimba, no sabía que sea un ingeniero civil. Eh, entonces me presenté a principio de año de prueba porque eso sí lo quería hacer para la Universidad Nacional. No pasé y presenté el ICFES. En el ICFES, en el ICFES tú presentas un pre-IFEX y entonces no te dan como puntaje, sino que te dan como un percentil. Yo había quedado como sobre el percentil 95, algo así. Entonces me había quedado bien, pero no sabía cuánto puntaje. Ya pues pasaron los meses y tenía que presentarme en serio. Yo eh, por el ICFES pasé a hacer Pilopaga, un programa del gobierno en esa época que cubría como los costos, era una beca condonable, un crédito condonable. Entonces como que te pagaban todo la matrícula y si mantenías el promedio y finalizabas, pues te condonaban la deuda. Y, y entonces pues fui como a varias universidades, Universidad de La Sabana, Universidad Javeriana, y pues salí como preadmitido a esas universidades, porque eso había sido antes de presentar el examen de la nacional. Sin embargo, yo prefería entrar a la nacional porque era pues más barata. Y porque no tenía esa presión de mantener promedio, de todo eso que yo sentía que era como complicado, porque además, pues si uno no está seguro de qué estudiar, pues el programa no te permitía cambiar de carrera. Me presenté a la nacional, pasé, pero no me alcanzó a ingeniería civil, entonces entré a ingeniería agrícola, me gradué en noviembre y en finales de enero ya estaba pues iniciando la universidad. Vale, ¿y cómo fue esa primera parte de la universidad? ¿Qué tal te sentiste? Supongo que cómodo, un ambiente más. No, pues súper cómodo. Pues la plata que daba mi papá era suficiente como no solo para como tener lo esencial en la universidad, también el pasaje era mucho más barato en esa época, muchas cosas. Entonces, muy cómodo, empecé como ya a beber, pues yo ya había bebido pues en el colegio, pero empezamos como ya a salir a tomar, a parchar, a besarse, a salir con personas. Entonces yo el primer semestre, el segundo semestre me fue muy mal. Entonces, no, decidí que definitivamente eso no era lo que me gustaba y salí pues de la universidad. Y entonces me metí y como no quería estar como en la casa sin estudiar y sin nada de eso, me fui a prestar servicio militar. Bueno, entonces decides que la ingeniería agrícola no era lo tuyo, no era lo que te interesaba y vas al ejército. ¿Cómo es ese ejército? ¿Qué tal es esa experiencia del ejército? Teniendo en cuenta que, pues me imagino que papá ya te había contado la experiencia de él y eso. ¿Qué esperabas? ¿Cómo fue ese choque?
No, pues francamente yo también quería como irme lejos, como vivirla más en serio, pero por lo que ya tenía un par de semestres de universidad y pues estaba como el nivel académico pues encima del nivel académico que usualmente tienen los hombres que prestan servicio. Entonces no me dejaban irme a los lugares recónditos. Como que sí hay un poco de clasismo en eso, aunque yo no me consideraba de una clase más alta, pero pues sí, los comandantes no me mandaban como ese tipo de cosas eh, más riesgosas. Ahí mandaban como a la gente más, eh, les dice lepra, supongo que viene de leproso, entonces como que, pero sí, de lepra, de gente que es mal portada, que consumen mm, drogas y se les nota. Sí, gente que no hace mucho caso, entonces mandan a los lepra a esos lugares pues, de más conflicto. Y yo como pues siempre he sido bastante tranquilo, bueno, más o menos, no generaba mucho conflicto, entonces siempre me mantenían pues ahí. De hecho, pues tuve la instrucción normal, no nada así relevante, ningún ataque personal hacia mí, de ningún cabo, de ningún capitán, nada, ni de los compañeros, ni nada, bastante. Supongo que era uno más, entonces no destacaba ni por bien ni por mal. Y ya, pues finalizando el entrenamiento me mandaron a una oficina, entonces iba todos los días a mi casa. Eso no me gustó, o sea, no me gustó el ir a mi casa, sino que me generaba gastos. Y pues en esa época pagaban muy poco. Pagaban, si no estoy mal, como 250.000 al mes. Entonces eso pues no daba nada. Y eh, después pues me quejé. Y entonces como al quejarse pues no es que hayan arreglado la situación, sino que me mandaron otra vez al batallón, al Cantón Norte. En el Cantón Norte, pues yo no tenía labores asignadas porque no contaban conmigo, no tenía ni siquiera catre, entonces me tocaba como turnarme con uno de los que prestaban centinela de noche y ya como a los 3 días me dijeron que fuera estafeta de un general y pues al ser estafeta de este general, pues traía como ciertos beneficios, me cambiaron de alojamiento eh, y ya, pero ahí eh, Matías se enferma. Entonces yo me firmé una papeleta de salida y llamé al capitán de la oficina y le dije como yo me tengo que ir porque mi hermano está maluco y pues me fui. Y pues Matías mientras estuvo como, estuve ahí todo el tiempo, como acompañándolo todo ese tiempo que estuvo hospitalizado, siempre como un mes. Entonces pues yo simplemente me fui y nunca, no regresé como al ejército en ese tiempo hasta que Matías volvió a la casa. Matías volvió a la casa y yo volví a prestar el servicio. Sin embargo, pues ya se veía como casi acabado o sea, el general con el que trabajaba estaba como haciendo curso de ascenso, entonces ascendió y lo cambiaron por otro que pues podía ocupar su cargo y yo seguía ahí en la oficina. Entonces no tuve como mucha relación con el primer general. Ya con el segundo finalicé el servicio militar, el segundo era mucho más amable, era una persona más abierta y el segundo tenía algo de que iba a territorio, el primero no mucho. Entonces el segundo sí iba como a los diferentes lugares que le correspondía o que él comandaba. Entonces eran varios departamentos, como cinco, como Risaralda, no sé, varios. Entonces iba a visita y de vez en cuando me llevaba a cargarle la maleta literal. Entonces fue bastante relajado. Y viajamos con el helicóptero y eso. Vale, entonces como que ya yo me enfermo y como que viene como terminar el ejército. ¿Tú crees que el ejército te dejó algo de valor?
Pues no querer el ejército me pareció como un entorno muy tóxico, como que siempre alguien te mande de mala forma, tener que hacer caso así la gente no solo opine diferente, sino que haga las cosas mal y no poder contraopinar, o sea, no poder debatir las ideas, sino que todo tenía que hacerse como el que mandara. Eh, entonces, básicamente es lo que me dejó, pues experiencias chéveres, volar en helicóptero, usar un arma, cosas como interesantes. Y ya antes de finalizar el servicio militar, presenté el examen de la Universidad Nacional, pasé a Ingeniería Civil, entonces justo terminó mi servicio militar y entré a los 15 días a la universidad. Ya estoy en Ingeniería Civil. Y qué tal comenzar con la ingeniería civil? ¿Si cumplió como con lo que querías? ¿Si era más o menos lo que... si era el cambio que esperabas entre agrícola y civil? Y pues me imagino que... No, no, pero ya era más consciente de que se trataba la universidad. Entonces ya sabía qué materias iba a ver, cómo tener que pasarlas. Me costó, hubo varias materias que me costaron mucho, pero ahí y vino la pandemia. Entonces pasaron muchas cosas virtuales. No, no, o sea, todo se volvió virtual y fue tiempo como ya estar en la casa. Vale, y qué tal esa universidad virtual? ¿Qué tal esa vida pandémica, ¿no? ¿Qué tal ese Pues a confinamiento? mí definitivamente descubrí que lo virtual no es como lo mío. Y entonces, porque yo me dormía en las clases, no le prestaba atención, a los parciales los dejaba como a último momento. Tampoco adelanté mucho, no adelanté lo que necesitaba adelantar. Me atrasé muchísimo en la universidad, me atrasé más en la pandemia que en presencial, muchísimo. Y, y, y ya pues estar en la casa de eso, hay gente que dice que le costó mucho la pandemia, a mí yo siento que no tanto, yo la pasé bastante parchado, viendo como series y demás cosas. Y yo salí del ejército como con sobrepeso y en pandemia pues bajé todo el peso pues como a punta de dieta. Y, ya después retomar la presencialidad fue un poco complejo, pero ya ahí sí me puse más al día. Yo básicamente en pandemia casi que no adelanté nada de la carrera. Eh, entonces fueron como 2 años encerrados, también perdidos en la carrera porque no adelanté básicamente nada. Y ya después de pandemia sí empecé a ver materias como más en serio y empecé como a ponerme al día. Perdí unas que otras y otras no pude avanzar por cupo. Entonces había como materias que necesitaba prerequisito y nunca había cupo y 3 semestres sin cupo, entonces sí me atrasó bastante, pero ya se me facilitó mucho. Creo que en presencialidad solo he perdido una materia y he cancelado otra que es la misma materia, mecánica de fluidos, pero el resto sí la perdí una vez, la cancelé una vez y la perdí una vez. Pero de resto creo que me ha ido como bastante normal. Bueno, a mí me gustaría preguntarte cómo es crecer con internet, ¿no? O sea, una cosa es crecer ya con, como yo, que yo nací con internet. ¿Cómo es crecer al mismo tiempo que internet y más allá de eso, cómo crees que cambian como las dinámicas familiares tanto con el internet como con una pandemia? Bueno, yo viví con el internet un poco diferente, o sea, mis primos quizás lo vivieron con MySpace, con LOL, mis primos más grandes. Yo, pues no mucho. Yo lo viví como con Facebook. Bueno, al principio con Messenger, ya pues como a los 7 años yo ya tenía Messenger, porque unas vecinas de enfrente de mi casa en el conjunto en Bogotá tenían como computador y me crearon un Hotmail. Y pues ya tenía mi cuenta Messenger, pero en mi casa no había computador. Y creo que no, nunca me hizo falta porque dentro de mi contexto no habían muchos computadores. Pero cuando nos fuimos a Medellín ya había un computador en mi casa y había internet en mi casa.
En esa época era como un internet prepago, entonces era como una SIM que le conectaba, una USB que traía una SIM adentro y le conectaba al computador. Y ya, pero pues básicamente lo usaba para ver videos de YouTube. Eh, Nunca fui mucho de youtubers y en esa época no habían como youtubers como tal. Entonces, ver YouTube como cosas de carros, como tutoriales, cosas. YouTube era principalmente videos musicales en esa época y covers. Entonces, básicamente, ver eso. Igual yo tenía que ir como 9 años y hacer tareas en internet. No lo usaba mucho más y yo creo que lo usaba 2, 3 horas por día y de resto también tenía Play, entonces jugaba Play y no usaba mucho el internet. Ya después en Barranquilla pues ya otro computador, ya televisores inteligentes, entonces ya ver series y animes ya pues empecé a ver como animes y eso en el televisor. Y en el computador ya pues ya se usaba muchísimo más Facebook. Entonces ya como publicar fotos, chatear con la gente y, y, y ya. Eso fue internet. Y ya en mi adolescencia, ya con los smartphones, cuando volví aquí a Bogotá, yo no tuve smartphone porque mi papá no me quería comprar. Entonces mi primer teléfono como que me lo regaló una prima, un Huawei, pero no me acuerdo la referencia. Y ya pues ahí ya Facebook, Instagram eh, y demás cosas. Se usaba mucho Ask FM, donde pues se preguntaban como cosas en anónimo y el chismecito del colegio en eso. Ay, no sé por qué se besa con tal persona, o sea que le gusta el curso y ya. Eh, pues era bastante como sano, ahí ya se usaban lo más los youtubers. Entonces ya empecé como a seguir youtubers y ya el uso, pues ese fue el uso como habitual de internet. Y ya después en pandemia sí todo se volvió internet, ya pues me descargué Tinder, eh, como ya empezar a hablar con gente random y ver muchísimos videos, pues tener las clases, hacer los trabajos, todo por internet. Pero pues yo siento que a mí no me costó como la transición a internet, no. Siento que si bien no nací con él, pues siempre estuvo como presente en mi vida desde que soy consciente. Bueno, ¿y cómo cambian esas dinámicas familiares en la pandemia, ¿no? Tú eres mucho más consciente de la pandemia y de cómo se atravesó. ¿Cómo atraviesas tú y cómo cambian las dinámicas familiares con una pandemia? Pues yo siento que la parchamos mucho. Pues como que el conflicto más grande era como mi hermano que no hacía muchos, o sea, que le mandaban muchos trabajos mal diseñados y era muchísima tarea para un niño. Entonces como que terminaba como haciendo, tenía muchísimo trabajo, o sea, es un niño en la universidad y él tenía que resolver libros enteros. Entonces, y tampoco hacía mucho caso. Entonces con la pandemia. Entonces, pues ahí como que el mayor conflicto era él, se fueron como más discusiones, pero creo que era sobre todo por pasar tanto tiempo en la casa, como todos. Entonces, me imagino que para un niño era más complicado, para mí, pues simplemente me encerraba en mi cuarto y tenía clases, o me dormía en las clases y no hacía mucho más. Entonces, las dinámicas familiares, pues era eso, y cada vez que uno no tenía clase, bajar, ver televisión y ya, no se hacía mucho más. Vale, entonces, claro, yo empiezo a pasar como por la adolescencia, yo, o la preadolescencia, y tú ya empiezas como a ser más adulto joven. ¿Tú sientes que cambia la relación entre nosotros? Bueno, sí, con Matías en esa época era, bueno, hasta hace muy poco era muy complicado. Entonces yo en esa época también como que tomé un tono como más autoritario, intenté como mm, reprenderlo, de cómo corregirlo y demás, pero él reaccionaba muy violento. Bueno, todo.
Matías. Entonces se volvió muy compleja la relación. Y, y yo era como muy involucrado en eso. Entonces, como en los temas de la casa. Entonces, como que sí generaba como conflictos. Se generaban como conflictos. Yo creo que la relación se deterioró un poco, pero no creo que nada fuera de lo normal. Claro, ¿no? Igual tener en cuenta 9 años de diferencia Sí. pues de todas formas ver cómo el otro transicionando por algo que ya uno pasó, ¿no? Em, bueno, entonces, ¿cómo que pasa esto y cuál crees que es lo siguiente a tu vida después de pandemia, después de estos conflictos, después de... No, pues ya pues, la vida universitaria, ya ir creciendo, ir madurando, ir alejándome como del seno de la casa. Entonces, no creo que como aspectos como así súper determinantes, pues ya tener una relación estable, dormir, pues, esperar en la casa mucho tiempo, alejarse un poco de las dinámicas familiares. Entonces uno ya empieza a ver todo como desde una perspectiva diferente, involucrarse menos, comentar lo justo, sí, pero no nada así súper trascendental. Vale, ¿y tú cómo experimentas entonces esta transición como de salir un poco de la familia y comenzar a ser un adulto más independiente, ser un adulto ya más adulto, ¿no? Ya no un adulto joven, sino ya un adulto. ¿Cómo transicionas eso y cómo lo Bueno, vives? pues ya saliendo de pandemia, yo pues tenía como esta crisis de necesito plata y pues mi papá había como perdido su trabajo, entonces estamos muy cortos de plata. eh, y entonces dije, como no, necesito un trabajo, me llegó como una oferta de ciclovía y empecé a trabajar ahí. Y mm, pues el trabajo era bien, el trabajo me ayudó muchísimo. Sin embargo nunca me encantó, o sea, no sentía que hacía algo particularmente especial ni motivante. Dentro de ese trabajo estuve como 3 años, duré 4 años en ciclovía. De esos tres estuve en una, en una oficina que sí se dedicaba a algo de la línea de mi carrera. Entonces pues me gustaba muchísimo. Y ya, pero pues por conflictos cambiaron el jefe, hubo conflictos y pues yo salí de esa oficina. Entonces siento que lo que sí me trajo fue como una mayor independencia económica y aún dependo económicamente de mis papás. Sin embargo, tenía como para gastos extra, como gastos de salir a comer, de ir a cine, de ir a todo eso. Pues ya no necesitaba pedirle a mi papá, entonces ya podía ir cada vez que quería. Entonces sí, esa transición, eh, esa mayor libertad económica me daba como también más posibilidades de alejarme de la casa. Entonces, yo creo que fue eso. Pues, no, francamente no siento que haya sido por un conflicto en concreto, como dinámicas normales, que las familias pelean y eso, pero sí como que uno pues, se va alejando naturalmente, creo. Sí, simplemente la llegada de la adultez y la búsqueda de independencia. Sí, lo normal. Y bueno, esto es bastante reciente, ¿no? Ya creo que llegamos como al final. Joel, Joel de 26 años, entonces, ¿cómo se siente en este momento de la vida? Pues bastante tranquila, francamente. Pues como pues en una relación seria, con amigos ya consolidados, generando nuevas amistades, abriéndome a otras situaciones, jugando deportes que no me había atrevido a jugar, conociendo gente nueva. Creo que me he vuelto una persona muchísimo más extrovertida. Mis amigos me consideran una persona extrovertida, me consideran una persona que hace amigos fácil. Creo que sí se me da al final hacer amigos y de todo. Entonces, pues me siento bastante tranquilo. Ya lo único que me da como ansiedad, ay, no que me genere una ansiedad patológica
de sentirme incapaz de vivir, sino ya como ya por favor que se acabe esto, es como ya por fin graduarme, meterme en una vida laboral en serio y empezar a trabajar. Es como lo único que me genera como estrés, como proyectándome así mi vida, sin embargo no me mata tampoco demasiado. Vale. Y bueno, eso es yo el presente. ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Cómo te experimentas? Bueno, pues ahorita pues tengo un viaje para Estados Unidos, satisfacer, pues cumplir lo que tengo planeado para ese viaje, sin embargo es algo temporal, 3 meses, regresar, meter materias, terminar la carrera, hacer el trabajo de grado, terminarlo, graduarme, empezar a trabajar y ya continuar con la vida normal. Tengo como sueños y ambiciones así en el presente inmediato, como muy, como decir, "Ay, al año me va a comprar un carro, al año me va a comprar una casa o lo que sea, no, sino ya empezar como a tener una vida adulta y ya. Vale, en este momento entonces, eh, ¿cómo, no sé, cómo te representarías? ¿Y cuál crees que ha sido el cambio más significativo que ha tenido Joel de 26 años a Joel de 12 años? No sé. Pues yo creo que eso como su personalidad, creo que sí he cambiado muchísimo. Quizás de pequeño me involucraba mucho en las cosas, como que peleaba mucho porque me sentía muy la voz de la conciencia. Y entonces me involucraba mucho, peleaba mucho, discutía, creía que siempre tenía la razón, era inflexible en mis puntos. Y ahora no, ahora sé que todas las opiniones son válidas, intento darle la voz primero al otro y después yo sí reflexionar y dar mi opinión en base a eso y pues eso de generar amistades, pues como que siento que como en esta preadolescencia, adolescencia no se me da como tanto y actualmente pues me es muy fácil, entonces sí siento que ese fue como el mayor cambio. Vale. ¿Sientes que haya algo que haya cambiado el rumbo de tu vida? Mm, Pues creo que hubo varios eventos que pudieron decir que mi vida fuera muy diferente, ¿no? Pero yo no los cambiaría. Bueno, inicialmente no sé cómo habría sido mi vida con una hermana, y pues adicional del tener una hermana, tener 2 hijos, probablemente mis papás no se hubiesen atrevido a tener un tercer hijo. Entonces siento que la vida sería muy diferente si esa situación no se hubiera acontecido. Y mm, qué otra cosa, creo que quizás haber ingresado directamente a ingeniería civil o a otra carrera me habría encaminado a otras cosas, digamos. Mi segunda opción era ingeniería agrícola o segunda opción contaduría. Creo que si hubiese entrado a contaduría lo habría acabado, pero no habría sido feliz. Eh, pero pues me siento bastante como satisfecho de lo que, o no sé si satisfecho o resignado, pero pues me siento como conforme con lo de que soy ahora. Vale, entonces para Joel, ¿qué es la felicidad? ¿Cuál es su felicidad? Joel, ¿en qué es feliz? ¿En qué momento es feliz? No, yo él es feliz en los momentos de tranquilidad en que nadie le pelea, nadie le discute y puede estar simplemente tranquilo, en paz. Ok. Creo que esa es la felicidad. ¿De qué se arrepiente? Eh, de, de que me arrepiento. Eh, no sé, que creo que creo que no, actualmente no tengo como grandes decisiones que hayan dependido de mí, de la vida. Sin embargo, me arrepiento como de pequeñas decisiones. Bueno, primero, el haber estudiado ingeniería agrícola. Siento que no, me trajo personas maravillosas, personas con las que no tengo contacto, sin embargo, siento que no fue la decisión, siento que perdí tiempo y tuve varias decisiones que me hicieron perder tiempo en el cual ya habría estado trabajando, como ir a prestar servicio militar, fueron 2 años, un año de ingeniería agrícola, vamos 3,
perder materias por bobadas o cancelar materias por bobadas en la pandemia. Entonces, como no adelantar mucho en la pandemia, me arrepiento, pero fueron como una sucesión de pequeñas decisiones. Entonces, como de no ser más aplicado a los estudios, de no tener un mejor método, unos mejores métodos de estudio para llegar a satisfacer pues los requerimientos de las materias y haber acabado con esta carrera mucho más antes. Básicamente, de esas decisiones es de lo que me arrepiento. Vale. Em, Joel, o sea, para mí, Joel, mi hermano, enfrenta como el acercamiento con la muerte como muy de cerca. ¿Qué perspectiva tienes ahora de eso? ¿Qué significa la muerte para ti? No, pues no sé, o sea, la muerte es complicada de acuerdo a qué tan cercano es uno a la persona que fallece. Y el problema no es el miedo a la muerte, sino el miedo a la ausencia de esa persona. Porque la muerte como tal, pues es algo natural. Siento que uno no le debe tener miedo a la muerte y uno sabe que la gente va a morir. El problema es el cómo tú llevas esa muerte, cómo vas a sobrellevar la ausencia de esa persona. Entonces, le tengo miedo es a perder a esas personas importantes, más no a la muerte. Vale. Em, bueno, Joel, pues muchísimas gracias. Creo que pues no hay mucho más en que ahondar aquí. Muchísimas gracias por abrirte. De todas formas, yo sé que es un trabajo complicado, ¿no? Pero pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte, como por hacer parte de este trabajo y pues de este proyecto, ¿no? de construcción, no solamente de profesional, sino de lo que soy, ¿no? Entonces muchísimas gracias. Bueno, chaito.